Buenas noches, esperemos a que se conecten sus compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, esperemos a que se conecten sus compañeros. Por si acaso se me acaba de reiniciar la máquina justo ahorita, entonces si en algún momento me llego a desconectar, ahí me esperan o nos ponemos en contacto por WhatsApp porque parece que en esta máquina estaba bien, pero se me reinició justo antes de las clases, entonces parecería que esta máquina tiene un problema de disco. Listo. Estoy ahorita revisando qué le puede haber pasado a la computadora. Ya, entonces les decía que si me llevo a desconectar es porque este equipo justo antes de comenzar las clases se me reinició y entonces ya no tengo mucha confianza en él. Y como se demoró en encender, creo que es problema del disco duro porque se demoró, o sea, normalmente no demora tanto en encender el equipo. Y estaba que leía y leía. Entonces ya no le tengo confianza. Y voy a tener que usar este equipo por lo menos, no sé, yo creo que unas 2 semanas hasta que pueda comprar otro, que todavía no sé ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con qué. Bueno, la página está caída, la página de la carrera está caída el día de hoy, entonces ustedes me hacen acuerdo para que la asistencia del día de hoy valga la asistencia de esta clase virtual de Zoom, ¿no? Me hacen acuerdo de actualizarles, porque como está caída, entonces algunos de ustedes no han podido marcar esa asistencia. Por otro lado, yo estaba preparando para esta semana un cuestionario sobre lo que hemos visto de PHP
para, y también les había dejado una tarea de PHP. No, una tarea más o menos que, que los iba a ustedes a retar en cuanto a sus conocimientos. Entonces, les había dejado una tarea allí en el aula virtual, pero no se las puedo mostrar porque en este momento la página está caída y según vi en los comentarios que pusieron en el grupo de los docentes, todavía no han puesto una fecha de cuándo estará habilitada. Entonces no podemos revisar la página de la carrera. Pero ahí van a encontrar en esta semana un cuestionario, una actividad y probablemente ya la lección. Si ustedes se creen que están en condiciones de dar la lección, pues la dan. Ahora, la lección va a ser opcional, es decir que, es decir que ustedes la van a dar, pero la nota de la lección no va a ser tomada en cuenta, sino que va a ser reemplazada por la nota del proyecto PIS. ¿Verdad? Sí, pero como el proyecto PIS no son todas las materias, entonces yo de todas maneras voy a tener la nota de la lección como comodín. Entonces, de todas maneras, traten de hacer bien la lección, porque en el caso de que no se llegase a poner la nota del proyecto PIS, lo cual es muy difícil, entonces quedaría la nota de la lección. Por otro lado, la lección va a ser prácticamente la misma estructura que el examen, ¿sí? Entonces, si ustedes dan la lección y dependiendo de lo que saquen en la lección, es lo que ustedes pueden esperar que van a sacar en el examen. Entonces, tómenlo como un ensayo. También les recuerdo que esa nota pudiera llegar a ser válida, ¿no? Si es que no tienen nota de proyecto PIS, entonces la nota de la lección sería la nota válida. Bueno, dicho esto y advertidos que yo aquí estoy aquí con problemas técnicos de que ya sería la segunda computadora que me está fallando. Entonces ya saben que si se reinicia, más o menos me toma como 5 minutos en volver a reiniciar la computadora, ¿no? Bueno, estamos 13 de abril. Ya, aquí está nuestra carpeta SAN. Dentro de nuestra carpeta SAN tenemos el htdocs y aquí estamos con nuestros ejemplos de HTML. Revisemos el último ejemplo como para ver dónde nos quedamos. Estamos en el ejemplo 20, ¿verdad? Entonces a través de nuestro programa, el Sublime Test, habíamos visto cómo se podían crear constantes y habíamos visto que en esta versión de PHP, ¿verdad? Las mayúsculas y las minúsculas en las constantes sí eran diferenciables, ¿no? O sea, no era lo mismo la mayúscula que la minúscula, no las tomaba como variables diferentes, sino que lo tomaba como la misma variable. O sea, y también habíamos visto cómo se definen, ¿verdad? Una lista, ¿verdad? De tipo arreglo de caracteres con la palabra reservada define, tal y cual como lo tenemos aquí, ¿verdad? Y también habíamos visto cómo se pueden utilizar las constantes en las funciones. Entonces, si nosotros abrimos esto con
el navegador. Y se me mueve todo el mousepad, se me mueve todo acá. Ya, entonces si nosotros abrimos todo como en el navegador, vamos a ver cómo funcionan nuestras constantes. Pero para eso aquí, como ya en este equipo ya puse, como aquí ya instalé el SAN, entonces ya ahorita está funcionando el SAN, o por lo menos eso creía. Dice, no se puede acceder a este sitio ya, porque aquí le he creado un acceso directo al panel del control del SAN, ¿verdad? Y tengo que levantar el servicio del Apache, ¿no? Y de una vez levantemos el del MySQL, aunque no lo estamos utilizando. Y aquí, en lo que es el Apache, en la configuración del PHP, vamos a ver cómo está configurado nuestro PHP. Y la mayoría de cosas está asterisqueada. Ya, por cierto, bueno, no tengo cámara, pero no sé si pudiera conectarme el celular, pero se va a decaer la señal. No, ya, esto tenemos que ver, ¿no? Que la variable display errors esté en on para nosotros poder ver los errores. Entonces eso es lo que tenemos que verificar. ¿Qué más? Ya, todo lo que son errores está en on para poder ver los errores, o sea, para poder ver qué error se produce en el caso de que se produzca algún error. Entonces, como yo recién lo instalé, no tengo, no lo tengo configurado. Ahí está todas las variables de control del comportamiento de PHP. Y estoy buscando otra variable que no me aparece. Ya, aquí también en estas extensiones, miren que aquí está descomentada lo que es MySQL, es decir que esta versión de PHP permite conectarse a MySQL y también tiene el PDO hacia MySQL, ¿no? En mi caso, y también miren, también está habilitada, se me fue de largo, también está habilitada para SQLite, ¿no? En mi caso, yo también quiero habilitar para Postgres, porque según yo en algún momento voy a querer utilizar Postgres. No sé si lo haga en esta máquina, pero probablemente lo haga, ¿no? Entonces, allí habilitamos para que también pueda trabajar con la base de datos Postgres. Por aquí tenemos más configuraciones. Y creo que hasta ahí nomás sería, ¿no? Ya, entonces está habilitado para ver los errores y está habilitado para poder conectarnos a las bases de datos. Ya, listo. Bien, aquí
ya vemos que se cargó nuestra ejecución, ¿verdad? Porque ya encendimos lo que eran estos servicios, entonces ya ahorita ya nuestro equipo está resolviendo hasta aquí. Y les decía que el equipo está medio caprichoso y se está apagando, así que si se apaga, pues cualquier cosa, me demora como 5 minutos reiniciar. Entonces hay que estar pendiente de eso. Ya, entonces aquí estamos viendo que aquí en PHP pues se define la constante grating, ¿verdad? Que tiene como valor welcome to w3school.com. Entonces cuando se muestra la constante grating, ¿verdad? Lo que se muestra es su valor, ¿no? Entonces aquí está el resultado. Luego aquí se define grating en minúscula, ¿verdad? Y con el mismo valor. En teoría, cuando nosotros ponemos este parámetro true, se ignora las mayúsculas y minúsculas. Entonces, en teoría, debería haber permitido el uso de grating en, en minúscula, pero vimos que daba un error, o sea, decía como que ya no se podía definir algo que ya está definido cuando lo habíamos hecho con mayúscula, entonces tuvimos que ponerlo en minúscula, ¿no? Entonces en minúscula pues es lo mismo, pero es tomado como si se tratase de una constante diferente. Luego definimos aquí a un arreglo que se llama cars, ¿verdad? Y cars, que es considerado un arreglo, tiene como elementos a Alfa Romeo, a BMW y a Toyota. Entonces, cuando hacemos un hecho de la constante cars o de la lista cars, ¿verdad? Del elemento 0, lo que debería mostrar es al Alfa Romeo y efectivamente muestra al Alfa Romeo. Aquí las listas comienzan desde el índice 0. Y luego acá teníamos un rating 3 porque ya vimos que no podíamos utilizar el mismo nombre que era igual a welcome to w3school.com, ¿verdad? Y esta definición que está aquí de manera global en este bloque de código PHP es llamado a través de una función que se llama myTest y esa función myTest muestra el contenido de la constante grating 3. Entonces, myTest es una función que dentro del cuerpo de la función, ¿verdad? Lo que hace es que muestra el contenido de la constante, ¿no? Entonces, aquí vemos el contenido de esta constante y en este caso en particular, como este navegador no me hace la traducción, no me hace la traducción al español, entonces aquí sí se muestra ordenado. En el anterior navegador que ustedes, la última clase que ustedes vieron este ejemplo de aquí, se montaba la frase porque como había un cambio por el traductor de inglés a español, entonces se montaba, ¿no? Pero este aquí, como es nuevo, no se monta. Entonces, este fue el último ejercicio que vimos con respecto a las constantes. Se utiliza la palabra reservada define para poder definir las constantes. Y me parece que yo sí se los pasé. Me parece que sí les pasé por correo. A ver si no tengo a nadie en sala de espera. Ya, no tengo a nadie. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo de los operadores. Entonces, si se dan cuenta que esta aquí es rápida, ¿no? Si se dieron cuenta, es rápida. Ya, entonces aquí los operadores de PHP tenemos varios tipos de operadores. Los operadores en HP se dividen en varios grupos. Tenemos los operadores aritméticos, los operadores de asignación, los operadores de comparación, los operadores de incrementación y decrementación,
operadores lógicos, operadores de cadena, operadores de arreglos y operadores de asignación condicional, ¿no? Entonces, estas son las categorías de operadores que podemos obtener. Y aquí tenemos los operadores aritméticos. Entonces, dentro de los operadores aritméticos, tenemos los operadores de adición, o sea, de suma, de sustracción, o sea, de resta, de multiplicación, división, de módulos y de exponenciación, ¿no? Ahora, los de suma y resta, pues obviamente es con el signo más, el con el signo de menos, el de multiplicación con el signo de asterisco, el de división con la barra de división. Y el de módulo es con el signo de porcentaje. Es similar a lo que se utiliza en lenguaje C. ¿Sí? El módulo significa es cuando ustedes de la división cogen el residuo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen 11 dividido para 2, ¿verdad? Eso es a 5 y el residuo sería 1, ¿no? Porque 5 por 2 sería 10 y más 1 que es el residuo sería 11, ¿no? Entonces, este sería el resultado de aquí. Ya, y aquí en la exponenciación, pues, tenemos que la exponenciación se representa con el doble asterisco, ¿no? Entonces, eso se leería que la variable x está elevado a la variable y. Luego, tenemos los operadores de asignación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el operador de asignación, donde tenemos la variable x y a la variable x se le asigna el valor de 10. ¿Sí? Entonces, el signo igual es el signo de asignación de valor. Tenemos por acá, dice suma. Ya, entonces aquí tenemos que x es igual a 20 y tenemos este operador que es más igual a 100, ¿no? Entonces, aquí se leería esto más o menos así. X más 100 y ese valor se lo asigna a X. Así se leería esto. Luego tenemos el de sustracción. Entonces aquí tenemos que X menos igual 30. Esto se lee que X se le resta 30 y ese resultado se lo asigna a X. Así se leería esto de aquí. Luego tenemos el de multiplicación, entonces el de multiplicación sería igual X multiplica por 6 y ese resultado se lo asigna a la misma X, ¿no? Entonces son métodos abreviados para hacer estas operaciones. Luego por acá tenemos la división, entonces esto se lee X, se divide para 5 y el resultado se lo asigna a X. Más acá abajo tenemos el módulo, entonces aquí lo que sería es que X se divide para 4, pero el módulo, que es el resultado de esta división módulo, se lo asigna a X, ¿no? Luego tenemos los operadores de comparación, ¿no? Entonces el primer operador de comparación tenemos el igual, ¿no? Entonces aquí tenemos que X, ¿verdad? Es igual a 100 y Y es igual a 100, pero en string, ¿sí? Entonces aquí utilizamos la variable var_doom para ver el valor de este resultado, donde tenemos que X es igual a Y, ¿verdad? Lo que dice es que si el valor de X es igual al valor de y entonces aquí en los comentarios dice que esto sería verdadero, porque está comparando los valores, pero no está viendo la naturaleza del tipo de dato, ¿no? Entonces, lo que se haría es que este valor de aquí, como que se hace una conversión al entero, entonces dice, este es igual al de acá. Entonces, este valor de comparación
daría verdadero con este tipo de comparación, ¿no? El valor de igual. Luego tenemos el valor de identical, ¿no? Entonces el valor de identical, aquí tenemos los mismos valores, x igual 100 y y igual a 100, pero en cadena de caracteres. Entonces aquí tenemos el bar_doom que nos permite ver la naturaleza de la variable. Y en este caso tenemos x igual a y. Esto de aquí es un valor de si es idéntico. Eso quiere decir que si no solamente son iguales en valores, sino también en la naturaleza del tipo de datos. Como en este caso no son iguales los tipos de datos, el comentario nos indica que aquí retornaría el valor de false. Luego tenemos el operador de no es igual. El operador de no es igual se suele representar con el signo de admiración y un igual, ¿no? Entonces esto se lee no igual. X no es igual a Y, ¿sí? En este caso resultaría falso porque X sí es igual a Y, ¿sí? Por lo tanto, esta afirmación es negativa, falsa. Luego tenemos otra versión del no es igual, que es la que yo prefiero utilizar. Entonces aquí igualmente tenemos x igual 100, y igual a 100, pero en cadena de caracteres. Y entonces aquí dice x no es igual a y, ¿verdad? Y aquí retornaría falso porque estos valores sí son iguales, ¿no? Como les explicaba, aquí sí verifica los valores simbólicos sin ver la naturaleza del tipo de dato. Luego tenemos no es igual y por acá tenemos no es idéntico, ¿no? Entonces no es idéntico sería el signo de admiración e igual, ¿verdad? El otro operador, ¿no? En este caso, X no es igual, no es idéntico a Y, sería verdadero porque los tipos de datos no son iguales, ¿no? Entonces la identidad verifica también el tipo de datos, ¿no? Entonces aquí esto es verdadero porque no son iguales. Luego tenemos más grande que. Entonces aquí tenemos asimismo dos comparaciones de valores. Aquí tenemos que si X es mayor que Y, entonces como X vale 100 y Y vale 50, ¿verdad? Entonces esto es verdadero. Retornaría verdadero porque X sí es mayor que Y. Ahora tenemos el menor que. Entonces aquí tenemos X es menor que Y. Esto de aquí, si vemos los valores, tenemos 10 y 50, entonces aquí vemos que X efectivamente sí es menor que Y, por lo tanto esto retorna verdadero porque sí se cumple. Luego tenemos el de que es más grande o igual, ¿no? Entonces ese operador de mayor o igual, ¿verdad? Aquí dice si X es mayor o igual que Y, esto retorna verdadero porque X no es mayor que Y, pero X sí es igual a Y. Por lo tanto, esta expresión es verdadera. Luego tenemos menor o igual, ¿no? Entonces tenemos los mismos valores, tenemos que X es menor o igual que Y. X no es menor que Y, pero X sí es igual a Y, por lo tanto, esta expresión de aquí retornaría verdadero también. Luego tenemos un space check, ¿verdad? Entonces en este space check indica de que si X es menor o igual o mayor que Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice que va a retornar -1 porque X sí es menor que Y, ¿sí? Entonces, en este caso de aquí, donde X sí es menor que Y, ¿verdad? Retornaría -1. Es como para ver si, es como hacer una comparación de que si es menor, igual o mayor. Luego, en el siguiente ejercicio tenemos el mismo space check, ¿verdad? Y en este caso, X vale 10 y Y vale 10. Y entonces el valor de retorno sería 0 porque, ¿verdad? X si es igual a Y, entonces se cumple el operador de la mitad y por lo tanto retornaría 0. Luego tenemos otro space check donde X vale 15 y Y vale 10. En este caso,
retornaría un 1 positivo, ya que X sí es mayor que Y. Entonces, se cumple el operador de acá, donde X es mayor que Y, ¿no? Entonces, así funciona este Spacesheet para, de alguna manera, poder evaluar en una sola función de evaluación si es menor, igual o mayor. Luego tenemos los operadores de incremento y decremento, ¿no? Entonces aquí tenemos más X. Esto quiere decir que a X se le suma un valor, ¿verdad? Y que luego se muestra, ¿no? Entonces esto se llama preincremento, ¿no? Primero se incrementa y luego se muestra. Por acá tenemos el post incremento, ¿no? Entonces aquí tenemos la variable X más. Entonces aquí se muestra y después se suma. Estos conceptos de aquí son igualitos a los que ustedes vieron en lenguaje C. Entonces tenemos mucha similitud con lenguaje C. Aquí tenemos en cambio el predecremento. Entonces aquí tenemos menos y la variable X. Entonces aquí primero se resta y luego se muestra. Y por acá tenemos el post-decremento. Entonces aquí tenemos que se muestra la variable X y luego se decrementa en 1, ¿no? Entonces este sería el post-decremento. Entonces esto sería nuestros operadores aritméticos, lo que estamos viendo. Vamos a ver si podemos cargar esta página de los operadores. Los operadores de PHP dice que tenemos un error en la línea 26. Por aquí tenemos el error, dice. ¿Ya? Ya. Ahí lo va a tomar como que si fuese una variable, pero quiero probarlo así para ver si me ahorro escribir código. Y aquí tengo problemas porque no encuentro el punto y coma. Como también es teclado nuevo, ¿verdad? No me aparece el punto y coma. Ya. Quiero ver si el error de la línea 26 se mueve a la línea 27. Ya, se movió a la línea 28. Pero estoy seguro que no me va a mostrar esto. Ya, voy a tratar de corregirlo, ¿ya? Entonces aquí voy a poner las etiquetas. Ah, ya, vamos a ver si se muestra allí. Dice PHP operadores en variables, ya esto sí está bien. Y tenemos un error porque dice que no está definido la constante adición. Lo que yo les decía, lo iba a tomar como una constante. Entonces, aquí vamos a tener que ponerle las comillas, pero lo interesante es que no me salen las comillas. ¿Dónde están esas comillas? Voy a tener que ponerles comillas sencillas porque es la primera que me apareció, para que lo considere como cadena de caracteres. No, se pueden poner las comillas dobles, pero en este caso a mí no me salen las comillas dobles. No sé en este teclado dónde estarán guardadas. Entonces estoy probando comillas sencillas, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, aquí vimos que todo esto de aquí lo mostró como si se tratase de un solo contenido. Entonces, aquí podemos ponerle unos saltos de línea para que no se vea tan feo. Ya, vamos a ver, lo refrescamos para ver si se ve mejor. Ya, entonces ahí tenemos los operadores, ahí tenemos más o menos los grupos que nos dice. Y por acá tenemos, pero nos sale un poquito feo porque nos hemos olvidado de poner así mismo los saltos de línea, ¿no? Entonces aquí tenemos la adición, la asociación, la multiplicación. Eh, Tratemos de arreglar esto un poquito mejor para que se entienda, ¿no? Entonces aquí tenemos la adición de 10 más 6, ¿no? Entonces esto sería 10 más 6, ¿verdad? La adición de 10 más 6 y sería bueno poner aquí un salto de línea, ¿verdad? Sería bueno poner un salto de línea o mejor pongamos ese salto de línea al inicio, cosa que aquí así podemos hacerlo, ¿no? Entonces ponemos el salto de línea al inicio y entonces al final se va a ver el resultado. Aquí lo mismo, un salto de línea al inicio y aquí sería 10 menos 6 sería. 10 menos 6 va a ser igual a, y ahí veríamos el resultado. Por acá sería otro salto de línea y por acá sería 10 por 6. 10 por 6. Sí, me van a disculpar que escribo lento, pero eh, estoy mal con este teclado. A ver, 10 por 6 es igual a, ya, y por acá tenemos otro salto de línea. Yo aquí también le pondría un salto de línea. Y aquí tenemos 10 dividido para 6 sería aquí, ¿no? Entonces tenemos 10. Ah, es que este no está activado el teclado numérico. A ver, ¿dónde lo activo? Aquí ya. 10 dividido para 6 es igual a, y ahí la comilla. Por acá tenemos el módulo. Entonces este sería, este lo podemos poner en palabras. 10 mod 6. Profe, en la división le puso que era para 5. Ah, buen ojo, buen ojo. Ya. Entonces, y finalmente nos toca la exponenciación. Ya, aquí déjenme ponerle, en vez de ponerle el mod, déjenme ponerle el signo de qué es para que ustedes lo relacionen. Y aquí en la exponenciación tenemos 10 elevado a la tercera. Entonces aquí sería 10 elevado a la tercera. Es igual a, ya, entonces ahí tenemos ese valor. Luego por acá tenemos
Pongámosle un saltito de línea. Por acá. Un H2. Un H2. Ya, aquí nos está explicando qué hace este comando y pongámosle un saltito de línea aquí para que no se mezclen. Y aquí tenemos x es igual a 10, ¿no? Am, ¿Cómo le ponemos aquí? Pongámosle x es igual a 10. Vamos a ponerle así. Y pongámosle acá un saltito de línea. Así vamos a poner para poder identificarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos x igual a 10. Aquí tenemos la adición. Am, Aquí tenemos la adición. X es igual a 20. Luego tenemos X, el más, se me fue el más igual, 100. Así, así pongámoslo, ¿no? Aquí en la edición también vamos a tener que ponerle un salto de línea para que no se mezcle con el resultado anterior. Entonces acá también pongámosle un salto de línea. Puro salto de línea estamos haciendo. Ya, entonces ahí vamos a ver el resultado. Déjenme admitir aquí a sus compañeros. Ya, entonces aquí tenemos la asignación y luego el valor que toma X, ¿no? Eh, ya. Luego aquí le ponemos también un salto de línea para la sustracción. Y aquí en la sustracción tenemos que X es igual a 50 y luego X menos igual 30, ¿verdad? Y luego ¿a qué será igual a X? ¿No? Luego tenemos la multiplicación. En la multiplicación tenemos que X es igual a 5. Luego X se le multiplica, sería. Multiplica por 6 y luego que es igual a X. Luego tenemos la división. Entonces aquí en la división X es igual a 10 y luego X se divide y ese valor se lo asigna a 5 y luego eso es, aquí es igual, ¿no?
Luego tenemos el módulo. Entonces aquí X se le asigna 15. Luego X se le saca el módulo y luego ese módulo se lo asigna a X, que sería el valor de 4, ¿no? Entonces aquí separémoslo para que se vea bien. Y aquí ya vemos a qué sale eso. Luego tenemos los de comparación. Entonces esto pongámoslo un H2. Y H2. Aquí ya me puso. Entonces aquí era un salto de línea. Y por acá otro salto de línea. Dos saltitos de línea. Y aquí era X igual a 100. X igual a 100. ¿Cómo le ponemos? Con un coma. Y es igual a... Mira las dobles comillas. Aquí están las dobles comillas. Y es igual a 100. Y aquí lo que pregunta es... Aquí voy a copiar esto nomás. Ya, ahí vamos a ver ese resultado. Aquí el identical. Le ponemos un saltito de línea. Ahora, aquí en el identical tenemos un saltito de línea. Lo que estoy haciendo es poniéndole etiquetas nada más para que cuando nosotros veamos, pues podamos... Déjenme copiar todo esto de aquí. Cuando nosotros veamos, podamos ver qué pasó. 100, 100. Y aquí le copio esto. No había ni falta que copiar. Aquí es otra igualilla. Aquí otro VR. Aquí 100, 100. Y aquí no es igual. Ya no es igual, entonces ¿a qué será igual eso? Aquí otro salto de línea. Aquí también 100, 100. Y el otro no es igual. Ya. Aquí otro saltito de línea. Y aquí no es idéntico. Por aquí es otro saltito de línea. Y aquí es 50. Y aquí sí es mayor, ¿no? Entonces aquí sí es mayor. Por aquí es otro saltito de línea. Por acá es 10,50. Y aquí sí es menor. Por acá es otro saltito de línea. Y por acá es 50-50. Aquí sí es mayor o igual. 50-50. Aquí sí es
mayor o igual. Así es, ¿no? Por acá es otro saltito de línea. Y por acá si es menor o igual. Entonces aquí es si es menor o igual. Por aquí es otro saltito de línea. Y por acá es 5 y 10. 5 y 10. Y aquí es así. El space sheet. Y aquí tengo el problema que tengo que poner etiquetas. Sí, aquí tengo el problema de que tengo que poner las etiquetas. Ya, para mantener el mismo formato no le voy a poner etiquetas. Ya, para mantener el mismo formato, lo que voy a hacer es que ¿dónde está el signo de interrogación? Aquí. Ya. Lo que voy a hacer es que voy a abrir un nuevo PHP. ¿Dónde está el signo de? Ya. Y ahí ya creo que hice un encebollado allí. Ya, entonces aquí cerré, aquí abrí. Esto debe copiar, pero aquí los valores son 10 y 10. Ya, y aquí debería de cerrar. Aquí va una nueva etiqueta. Aquí debo de abrir a ver, es la otra. Debo de abrir el PHP. Ya, ahí abro el PHP. Aquí es 15 y 10. Es 15 con 10. Ahí se cierra. Ya, entonces ahí estamos bien. Luego pasamos a otra cosa. Aquí tal vez tengo que darle unos saltitos, ¿verdad? Aquí, pongámosle un H2. Oh, caramba, ya. Y entonces aquí es otro saltito. Y aquí es el preincremento, ¿no? Entonces aquí es el preincremento. Am, ya, este lo puedo poner aquí directamente. Entonces aquí mismo en el título voy a ponerle, sin salto de línea, voy a ponerle que sea, lo voy a poner por acá. X es igual a 10. X es igual a 10. Y luego se incrementa X, ¿no? Entonces es más
X. Y, ¿ya? Entonces aquí es igual. Acá tenemos el post incremento. Hay un saltito de línea. Aquí X igual a 10. Y luego más X, ¿no? Por acá tenemos el preincremento. Entonces aquí un saltito de línea. Acá la leyenda. X igual a 10. Y luego menos X. Menos X. Y por acá otro saltito de línea. X igual a 10. Y luego menos X a que es igual. Y ahí muere toda esta cosa, ¿no? Y deberíamos de dar un saltito de línea para que no se mezcle con la última etiqueta. Ya, entonces lo que hemos hecho es ponerle las etiquetas para poder determinar qué es lo que pasó. Entonces, vamos viendo si se ve bien. Dice que tenemos un error en la línea 31. ¿Cuál será ese error? En la línea 31. Un esperado token hecho expected coma or punto y coma. Ah, ya, es que aquí me he comido un punto y coma. Esperemos que sea el único error. Ya, entonces aquí tenemos los operadores, como ya vimos, aquí están clasificados los operadores. Vemos los operadores aritméticos. Entonces aquí tenemos la suma, 10 más 6 igual 16. Tenemos la resta, 10 menos 6 igual 4. Tenemos la multiplicación, 10 por 6 igual a 60. Aquí este cero se me ha ido, ¿eh? Este cero se me ha ido sin querer. Ahí no es cero, sino igual. Ya, pequeño error de digitación, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 por 6 igual a 60. Aquí tenemos la división que, por cierto, me he comido la D. Entonces aquí está la división de 10 para 6. Esto es a 1.666. Como ustedes ven, el resultado da un número real. De aquí tenemos el módulo de 10 dividido para 6. 10 dividido para 6 a 1. Lo que me sobra, o sea, el residuo es 4, ¿no? Entonces, ahí tenemos el residuo. Démosle un espacio allí para que se vea mejor. Entonces, aquí estamos, ¿no? El módulo de 10 para 6 es 4. De ahí tenemos la exponenciación. Esto es 10 elevado a la tercera. Eso es 10 por 10, 100. Y por 10, 1000. De allí tenemos los operadores de asignación. Entonces aquí tenemos que cuando a X se le asigna 10, su valor queda 10. Cuando a X vale 20 o se le asigna 20 y luego a X se le asigna el valor de X más igual 100. Esto es que a X que valía 20 se le suma 100 y ese valor se guarda en X y cuando se muestra queda 120. Repito, esto es que a X que valía 20 se le suma el valor de 100 y todo ese resultado se guarda en X y cuando se muestra pues ahora X está valiendo 120. Por acá tenemos que X vale 50, entonces tenemos que X menos 30
¿verdad? Sería 20 y ese 20 se lo guarda en X y por eso cuando se muestra queda 20. Por acá tenemos a X. eh, por acá tenemos a X eh, que vale 5 y tenemos que X por igual 6. Eso quiere decir que 5 se multiplica por 6, lo cual da 30 y ese 30 se lo guarda en X y cuando se muestra X vale 30. Por acá tenemos la división, es decir que X se le asigna el valor de 10 y luego tenemos X dividido igual 5. Esto quiere decir que a X que vale 10 se lo divide para 5, eso es igual a 2 y ese resultado se lo asigna a X. Por eso cuando se muestra X, se muestra 2. Por acá tenemos el módulo, X vale 5 y entonces aquí tenemos X módulo 4, es decir que sería algo así como el residuo de 15 para 4. Eso, la división de 15 para 4 es a 3, ¿verdad? Y el residuo queda 3, porque 3 por 4, 12, y me estarían sobrando 3, que vendría a ser el módulo, y ese módulo se lo asigna a X, o sea que queda 3. Luego tenemos los valores de los operadores de comparación. Entonces aquí tenemos el de igualdad, entonces aquí X vale 100, Y vale 100, pero Y está en cadena de caracteres, ¿sí? Entonces cuando comparamos si X es igual a Y, y aquí miren ustedes que en PHP, al igual que en otros lenguajes como me parece que Java, se debe hacer el igual igual para ver si son iguales. Y esta igualdad tiene que ver con los valores, los valores absolutos y no con el tipo de datos. Entonces, aquí tenemos que X es igual a Y. El resultado de esto de aquí es que es verdadero, ¿sí? A pesar de que X es de tipo, perdón, a pesar de que Y es de tipo cadena, ¿verdad? El resultado es verdadero. Luego tenemos el operador de identidad, o sea, de si es idéntico. Entonces aquí tenemos así mismo los mismos valores, X entero, Y cadena de caracteres. Ahora utilizamos el operador de tres iguales. Esto es para ver si son idénticos. Cuando son idénticos, verifica también el tipo de datos. Entonces, como el tipo de datos no es igual, a pesar que el valor sí lo es, esto devuelve falso. Luego tenemos asimismo X y Y, uno entero, otro cadena de caracteres, y aquí tenemos el no es igual, ¿no? El no es igual es un signo de admiración y un igual, esto se lee no es igual, y entonces aquí pregunta si X no es igual a Y, como para el compilador son los mismos valores, entonces dice es falso porque sí son iguales, ¿no? Porque para el compilador 100 y 100 en cadena son iguales porque es el mismo valor. Entonces dice, sí son iguales y tú dices que no es igual, por lo tanto esto de aquí es falso. Luego tenemos los mismos valores de X y aquí pregunta si no es igual, este es el otro, no es igual, el signo menor que y el signo mayor que también se lee como no es igual y obviamente como es la misma situación, pues no son iguales y por lo tanto son falsos. Luego tenemos el no es idéntico, ¿no? Entonces aquí tenemos el signo de admiración y doble signo de igual, eso significa que no son idénticos. Entonces aquí tenemos entero versus cadena de caracteres, no son idénticos por el tipo de datos y como no son idénticos, entonces esto es verdadero. Luego tenemos el mayor que, entonces aquí X vale 100, Y vale 50, y aquí dice es X mayor a Y, como efectivamente X es mayor a Y, esto devuelve verdadero, true. Luego tenemos el menor que,
Entonces aquí X vale 10, Y vale 50, entonces X es menor a Y, esto es true, verdadero. Luego tenemos mayor o igual a. Entonces aquí X vale 50, Y vale 50. X es mayor o igual a Y. X no es mayor que Y, pero sí es igual. Por lo tanto, devuelve true. Aquí tenemos menor o igual, entonces X vale 50, Y vale 50. X es menor o igual que Y. X no es menor que Y, pero sí es igual a Y, por lo tanto devuelve true. De aquí tenemos el space sheet, ¿verdad? Entonces en el space sheet tenemos que X vale 5, Y vale 10. Entonces, como tenemos el símbolo del space sheet, como X es el menor, ¿verdad? Devuelve menos 1 porque es la respuesta para el menor. De aquí tenemos X igual 10, Y igual 10. Entonces aquí tenemos el space sheet. Como el valor de X y Y son iguales, entonces el carácter que debe retornar es el de igual, entonces devuelve 0. Y por acá tenemos X igual 15, Y igual 10. Entonces cuando utilizamos el space sheet, el valor que devuelve es 1 correspondiente a este carácter, porque entonces X sí es mayor que Y, ¿no? Entonces aquí devuelve menos 1 para la primera condición, 0 para la segunda condición y 1 para la tercera condición. Y finalmente tenemos los operadores de incremento y decremento. Entonces aquí tenemos el preincremento. X vale 10 y cuando yo hago más X, primero incremento y luego muestro. Por lo tanto, lo que me muestra es 11. Ahora veamos el operador de postincremento. Aquí X vale 10 y aquí tenemos X más. Entonces yo muestro X más y primero me muestra el valor de X y luego lo incrementa. Por eso es que sale 10. Por acá tenemos el predecremento. Aquí X vale 10 y aquí tenemos menos X. Es decir, que primero lo decrementa y luego lo muestro. Por lo tanto, es 9. Por acá tenemos el postdecremento. Entonces aquí tenemos X igual 10. Entonces aquí tenemos X menos. Es decir, que primero lo va a mostrar y luego lo decrementa. Por eso es que muestra primero el 10. Hasta allí, ¿alguna pregunta con estos operadores, jóvenes? No question. No hay preguntas. Ingeniero, y con eso de que se cayó la página, igual usted nos pone la asistencia. Pero le voy a poner la asistencia de Zoom, o sea, la de aquí, porque no tengo otra manera de Ah, ya, tomarles ya. la asistencia. Entonces, los que están aquí tendrían asistencia el día de hoy. O sea, eso es lo que tendría que Mm. hacer. De todas maneras, como yo tengo una memoria tan frágil, ustedes la próxima clase me hacen acuerdo a ver si yo ya les di mantenimiento. Ahora, el tema es que cuando se cae la página es que a veces esto dura como 3 días o algo así, ¿no? Entonces, si por ejemplo, esperemos que no esté caída más allá de 3 días. Ya, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? ¿No tienen más preguntas? Ya, el ejercicio 20 me parece que sí se los había enviado el otro día. Entonces, tengo que enviarles ahorita el 21. No, yo les había comentado a sus compañeros que antes de iniciar la clase, este computador
que yo no le tenía mucha confianza porque tenía mucho software raro, entonces no le tenía confianza, pero resulta que ya más o menos había trabajado por en estos días y había quedado más o menos bien, pero justo antes de empezar las clases se me apagó. Y como se me apagó, realmente ya me dejó con la duda de que si está estable. Entonces yo les decía que si se me llega a desconectar, entonces ahí ustedes me esperan 5 minutos o por WhatsApp nos ponemos en comunicación para ver si funciona o no funciona. Por cierto, la semana que viene ya es déjenme ver bien el calendario. Sí, la semana que viene ya es los proyectos PIS. O sea, ya es la exposición y la presentación del proyecto. Probablemente en esta semana tengamos que entregar, no sé, alguna evidencia de nuestro producto. No estoy muy seguro de eso. Entonces, ya deberían de tener listo su proyecto. ¿Sí? Ya, ahí les envié los operadores. Y ahora nos toca los operadores 2.1, que son más operadores y que tienen como propósito eh, que ustedes los conozcan y los puedan aplicar. Ya, entonces aquí tenemos nuestro primer operador, que es el operador AND. ¿Sí? Y ya, vamos a ver si podemos avanzar con esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el operador AND, se escribe a sí mismo con la palabra AND, ¿verdad? Y sirve para evaluar dos condiciones, ¿no? En este caso, una condición de igualdad entre X y Y. Entonces, si estas condiciones son verdaderas, ¿verdad? Se muestra la palabra hello world o la mundo, ¿no? Entonces, este es el operador AND. Tendría que poner aquí todos los valores para que ustedes lo puedan ver. Ya, vamos a revisarlo así nomás y mañana lo arreglamos bonito como hicimos con el de acá. Ya, entonces miren, si esta evaluación es verdad y esta evaluación de acá es verdad, si ambas son verdad, todo esto es verdad, y como este es un operador condicional if, ¿verdad? Que evalúa que si esta condición es verdadera, ejecuta la acción que está aquí abajo, entonces mostraría hello world. ¿Sí? Bien, por acá tenemos otro AND, pero utiliza el doble signo asperson. Doble asperson significa y. Entonces, si esta condición es verdadera y esta condición es verdadera, entonces se mostraría el mensaje que está acá que dice hello world. Y ahora tocaría con el operador OR, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el operador OR. Así estamos utilizando un comando condicional is. Entonces, si esta condición es verdadera, o si esta igualdad es verdadera, o si esta otra es verdadera, es decir, que basta con que una de las dos sea verdadera, entonces esta evaluación de aquí sería verdadera y por lo tanto se mostraría la acción que tenemos acá, que es demostrar un hello world.
Ahora, el OR se puede escribir en palabras o se puede utilizar el doble pi. Entonces, si esta condición es verdadera o si esta otra condición es verdadera, es decir, una de las dos sea verdadera, entonces se muestra la acción que es imprimir el Hello World. Ahora tenemos el XOR, o también conocido como el OR exclusivo. ¿No? Entonces, si esta condición es verdadera y solo esta es verdadera, o si esta condición es verdadera y solo esta es verdadera, es decir, o esta es verdadera o esta es verdadera, pero no ambas al mismo tiempo, entonces se imprime el Hello World. O sea, este es el OR exclusivo. Y aquí tenemos la negación con el operador NOT. Entonces aquí lo que evaluamos es que si esto de aquí se lee como si X no es igual a 90, si eso es verdad, entonces se imprime el Hello World. ¿Sí? Entonces el NOT se lo pone como un signo de admiración y el doble igual. Para que se lee como que no es igual. De allí tenemos los operadores de string. Y en este caso, el primero que tenemos es la concatenación. Ya, y algo de esto ya habíamos visto, ¿no? Entonces aquí tenemos dos cadenas de caracteres, hello y la segunda cadena word. Y entonces hacemos una concatenación de la variable txt1 concatenada con txt2. ¿Sí? Entonces ahí está un tipo de concatenación. Por acá tenemos la concatenación por asignación. Entonces tenemos dos variables, txt1 que dice hello, txt2 que dice word. Y aquí tenemos que txt1 se concatena con txt2 y ese resultado se lo asigna a txt1 y cuando muestra a txt1 a demostrar hello world. Luego tenemos operadores de arreglos y entre los operadores de arreglos, ¿verdad? Tenemos los de unión. Entonces aquí tenemos la unión de X y Y. ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos dos arreglos, ¿verdad? Un arreglo que tiene el elemento A, que es igual a red, y el elemento B, que es igual a green, y tenemos otro arreglo donde tenemos el elemento C, que es igual a blue, y el elemento D, que es igual a yellow. ¿No? Y aquí imprimimos con print R para imprimir arreglos. Entonces imprimimos X más Y. Y lo que se debería mostrar es la unión de X más Y. De allí tenemos otro operador que es el de igualdad. Entonces aquí asimismo tenemos dos arreglos, ¿verdad? Y aquí se comparan los dos arreglos para ver si son iguales o no son iguales, ¿no? Por acá tenemos lo que se trata ahora de la
de la identidad. Entonces así mismo tenemos los dos arreglos y ahora vemos si esos dos arreglos son idénticos o no. Por acá en cambio tenemos la inequidad. Entonces así mismo tenemos los dos arreglos y ahí se pregunta si los dos arreglos son iguales o no. Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Con el no es igual, o sea, con signo de admiración y la igual, o con el signo menor que y mayor que. De allí tenemos la no identidad, ¿verdad? Tenemos los mismos arreglos y aquí tenemos el signo de admiración con el doble igual, que sería no idéntico, ¿verdad? Es decir, que aquí te evaluarían también los tipos de datos. Y por acá tenemos los operadores condicionales. Ya, entonces aquí dice que va a retornar, estos son valores de asignación condicionales. Entonces aquí dice que va a retornar el valor de x. Si el valor de x es la expresión 2, entonces la expresión 1 va a valer verdadero. Y si el valor de x es la expresión 3, entonces la expresión 1 va a valer falso, ¿no? Entonces aquí tenemos que status es igual a empathy de user, ¿sí? Si esto es verdadero, eh, devolvería anónimos. Y si esto de aquí es falso, devolvería logit in, ¿verdad? Y aquí me parece que se la prueba dos veces, donde en la una el user estaría vacío y en la otra el user estaría lleno para ver cómo se comporta. A ver. Ya creo que estamos sobre la hora, entonces yo creo que nos tenemos que quedar ahí porque yo ya tengo el otro curso también. Entonces, este ejercicio lo vemos mañana porque todavía falta arreglarlo, ¿no? Entonces, mañana lo arreglamos, lo revisamos y ahí vemos o entendemos cómo funciona esta sintaxis. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes, y yo copio la asistencia. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Si tienen alguna pregunta, ya mañana, porque ahorita nos quedamos sin tiempo. Entonces, mañana continuamos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, buenas noches.